Hola, feliz noche a todos y todas. Estoy en la comodidad de mi hogar realizando este video. Mi nombre es Melvin David Zambrano, con número de cuenta 2022-364-85. Actualmente soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras. Estoy cursando la asignatura Filosofía impartida por el catedrático Guillermo Fernando Brand Martínez. En calidad de tarea estoy presentando este video relacionado con el vitalismo, que estamos hablando del problema de la vida. Vamos a comenzar a hablar un poco de ello. El vitalismo es la doctrina filosófica caracterizada por una afirmación y exaltación de la vida en toda su magnitud y con todas sus consecuencias. A los filósofos que coinciden en calificar a la vida como la realidad principal, interesados en conocerla y comprenderla, se les agrupa bajo el rubro de vitalistas, pero entre ellos no hay uniformidad doctrinal debido principalmente a las diferencias en la manera de concebir la vida. Aun cuando cada filósofo vitalista tiene su propio concepto acerca de la vida, son dos los que predominan, el biológico y el biográfico. El primero concibe a la vida en su dimensión natural. Esto incluye la obediencia, el respeto hacia las leyes naturales, así como su aplicación práctica con el fin de obtener una mayor vitalidad que beneficie al ser humano en su existencia. El segundo la considera como una existencia humana en cuanto es su vida. Si bien esta concepción filosófica tiende al acercamiento a la ecología como conciencia vital, a diferencia de lo que interpretaciones desviacionistas recién sugieren, no tiene ninguna relación con la defensa de la vida, solo por ser vida expresada en movimientos tales como el animalismo, el antiabortismo, el antimilitarismo, el pacifismo o el vegetarismo, algunos de los cuales perciben la vida de una forma incongruente con la realidad. De este modo, defender la vida de un homicida o de un feto con defectos genéticos solo porque se trata de seres vivos estaría en oposición fundamental al vitalismo de Friedrich Nietzsche, quien habla sobre extirpar los elementos perjudiciales para la vida como todos. Los débiles y los malogrados deben parecer principio primero de nuestro amor por los hombres, el anticristo defendiendo así las condiciones que impulsan una vida sana y superior, en lugar de defender cualquier clase de vida. Igualmente, defender la vida de un animal que es presa natural de otro animal contradice a las leyes que sustentan las propias vidas. El vitalismo, así más que suponer una defensa de la vida, supone una defensa de la vitalidad. Entonces podríamos decir que el antiguo principio del vitalismo consiste en la idea que nos dice que la diferencia entre las cosas vivas y no vivas es una especie de fuerza vital no material. A medida que los filósofos naturales de los últimos siglos se hicieron más sofisticados, trabajaron con esta suposición e intentaron definirla de manera científica. El vitalismo fue una vez el centro de las ideas precientíficas que existían sobre la biología, pero luego con el paso del tiempo fue abandonado para beneficio de la disciplina. Podemos decir que hay diversas concepciones de la vida de los vitalistas. Dilthey, por ejemplo, dice que al existir humano que se vive, vivir histórico, Nietzsche, sentido biológico cultural, impulso natural y vivencia, vida Ortega y Gasset, la vida en dos sentidos, el biológico, el biográfico, histórico, Bergson, impulsó vital universal que luchan contra la materia. Entonces podemos hablar acerca un poco de lo que es el origen. El origen del vitalismo se dice que surgió de la mano de una serie de pensadores que se caracterizan por una especie de irracionalismo como reacción a los varios movimientos revolucionarios socialistas de la segunda mitad del siglo XIX, principales referentes del vitalismo. Ahora, ¿qué es el vitalismo en sí? El vitalismo es una doctrina de la filosofía que se caracteriza por afirmar y exaltar la vida y sus consecuencias. Ve la vida como principal realidad y se esfuerzan en entenderla, pero no tiene uniformidad
debido a las diferencias en cómo se consigue la vida. Podríamos preguntarnos entonces en qué consiste el vitalismo. La teoría de los vitalistas consiste en decir que los organismos vivos son fundamentalmente diferentes de las entidades que no tienen vida, porque contienen algún elemento que no es de índole físico o porque están gobernados por principios diferentes de las cosas que son inanimadas. En su forma más sencilla, el vitalismo nos dice y afirma que las entidades que tienen vida contienen algún tipo de fluido o de espíritu que las distingue. En alguna de las formas más sofisticadas, el espíritu vital se convierte en una sustancia que infunde cuerpos y que es la encargada de darles la vida. De esta manera, el vitalismo se convierte en la opinión de que existe una organización distinta entre los seres vivos. Y para hablar un poquito de historia, entonces podemos decir que el vitalismo surge de la mano de una serie de pensadores quienes tenían como característica principal el guiarse por una especie de irracionalismo en el cual surgía con una reacción ante los diferentes movimientos revolucionarios socialistas que surgieron durante la segunda mitad del siglo XIX. Se considera que el vitalismo es tan antiguo como el ser humano y que las perspectivas primordiales del mundo entero hablan de la existencia de un poder, fuerza o energía que rodea toda la creación y los elementos. Todas estas perspectivas tuvieron diferentes nombres y características basándose el alma, impulso vital, arjé, fixis, cuerpo energético, fuerza vital, fuerza dominante y también muchos le llamaban la entelequia. Entonces podríamos decir cuáles son algunas de las características del vitalismo. Podríamos mencionar que entendía la realidad como un proceso, afirmaba que la libertad era la esencia del hombre, abandonaba el concepto tradicional de la razón, tenía dos manifestaciones principales. Una era de carácter científico creada en contra del mecanismo materialista y la segunda era una manifestación filosófica o filosofía de vida. Podemos hablar un poquito acerca de algunos representantes principales del vitalismo. Podemos mencionar a Wilhelm Dilthey. Era un filósofo alemán que pensaba que la razón ilustrada tenía un carácter de atemporal, general y abstracta. Se basaba en las ciencias naturales y solo conocía lo repetitivo y constante. Discrepa mucho entre la naturaleza y la cultura, entre el génesis y la estructura y entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu. No estaba de acuerdo con la oposición entre génesis y la estructura, algo fundamental para la teoría de él. Podemos hablar de Friedrich Nietzsche. Este es un filósofo alemán que la vida, según él, la vida tiene un sentido biológico, cultural y es un impulso natural y es vivencia. Su actividad crítica se resume en 3 puntos. Critica a la moral, a la metafísica y a las ciencias positivas. Podemos hablar también un poquito, en resumen, de lo que Henry Bergson pensaba y podemos decir que era un filósofo judío francés que pensaba que la vida es un impulso vital universal que lucha contra la materia porque aquel quiere progreso y éste lo retarda. El objetivo principal de la filosofía, según Henry Bergson, es captar la realidad y no la vida, algo totalmente diferente a lo que pensaba Wilhelm Dilthey y a lo que Friedrich está pensando. Entonces, pero podemos ver que José Ortega y Gasset, que también era un filósofo bien reconocido de origen español, dice que la vida se maneja en 2 sentidos. En la primera etapa predomina el sentido biológico por forma de nacimiento y mientras que en la segunda predomina el biográfico histórico. Habló de 7 categorías para referirse a la vida. Y entre una de las principales obras que podemos mencionar es que algunas de las principales obras redactadas sobre el vitalismo, podemos hablar de la muerte de Dios, así habló Zarathustra, más allá del bien y del mal, Ecce Homo, el origen de la tragedia, podemos hablar del anticristo, podemos hablar de la genealogía de la moral, o sea, hay varias obras que hablan bastante relacionado con esto. Pero podemos decir que hay algunos ejemplos de vitalismo que se pueden observar en algunos aspectos y por ejemplo, podemos mencionar que los sistemas de impulso vital que están formados por componentes que son a su vez seres vivos. Otro podría ser los sistemas formados como consecuencia de la actividad de grupos
de individuos que tienen un fin en particular o un fin especial. Otro podría ser los sistemas que tienen una dinámica propia y que se deriva de cualidades parciales de los individuos. Otro ejemplo podría ser una empresa, trabajo u objetivo a medio plazo que se marquen los seres varios. Tendrá la misma dinámica evolutiva a los seres vivos. Podemos hablar entonces que la misión de la razón histórica al hombre vive en el reino de la razón de la vida. Cada época tiene su verdad y valores absolutos que se explican según las teorías, categorías de la parte y el todo hechos aislados se organizan en complejos estructurados, categorías de símbolo, aspectos culturales de vivir y poder tener un instrumento para integrar cualquier desarrollo dentro del proceso histórico. Entonces podemos decir que el vitalismo, como una conclusión general, podemos decir entonces que el vitalismo es toda doctrina filosófica que nos lleva a pensar acerca de las dos situaciones, tanto la creación como una forma biológica y otra, entonces podemos decir que es la parte biográfica, o sea, es como la vida nos ha llevado hasta este lugar donde estamos, ¿verdad? Y que cada uno puede tener su propio concepto acerca de la vida y podemos decir que el vitalismo entonces es la forma como se concibe y la forma como uno está pensando y está proyectando el análisis de la vida. Entonces, este es mi pequeño resumen para poderles hablar, compañeros y maestros y todo el público que nos está viendo a través de este video, ¿verdad? Acerca de lo que es el vitalismo, que es un problema de vida y es una forma diferente de poder analizar los temas filosóficos de algunos pensadores y personas muy capacitadas, eruditos de estos temas que han dedicado tiempo para poder escribir acerca, y no solo escribir, es investigar, porque para poder escribir hay que tener todo el andamiaje realmente de investigación, de preparación, capacitación, para poder lograr escribir algo relacionado con este tema y hay que admirar a toda esta gente que realmente dedicó su tiempo para que hoy nosotros en estos tiempos podamos estudiar estos temas tan importantes y que nos hacen crecer como personas y como profesionales. Así es que les agradezco por su atención y gracias por todo, por estar pendiente de este tema que es muy importante y tal como les mencioné, soy Melvin David Zambrano Elvir con número de cuenta 2022 36485, ¿verdad? Estudiante de la carrera de Derecho de la universidad. Les agradezco su tiempo. Gracias.